las 4 de la tarde. Bien. Vamos a dar la bienvenida pues a un plato fuerte. un amigo del rumbo de la tarde, cada uno de nosotros. Qué bueno que nos visita para tratar temas de interés, su condición de ambientalista, de municipalista. Domingo Contreras. Bueno, gracias, sí. gracias por recibirme. Y bueno, este es un estado que es muy interesante por la propia trayectoria de ustedes ya. Y, gracias. Bueno, y lo acuciosos que son. Y yo creo que el país va a requerir de mucho debate a lo largo de este tiempo. Y sobre todo porque se siente la necesidad de una pluralidad más abierta en la comunicación. Y yo creo que ustedes son si pueden dar eso al país. Bueno, Domingo, quisiéramos iniciar con ese grito, esa protesta que está haciendo el sector comercial, los empresarios, luego de la modificación de esta ley de residuos sólidos. Algunos la consideran hasta devastadora desde el punto de vista impositivo. Entonces, de entrada, quisiera pues escuchar tu opinión en ese sentido. Mira, la República Dominicana como país, un país ya que es líder de turismo en este entorno, cuando yo oigo a Petro decir, nosotros hemos llegado a 6 millones, estamos aspirando a llegar a la República Dominicana, un país de la dimensión de Colombia, uno se da cuenta del recorrido que hemos hecho como país. Sin embargo, un país como el nuestro, ya con la característica que somos de un estado insular, el tema de los residuos no se puede seguir dando el lujo de tener esta expresión de la basura omnipresente a lo largo y ancho del país, en nuestros ríos, nuestras calles, en cualquier lugar, y una gestión que ya no se corresponde, que contamina por todos los costados. Entonces, eso y transporte son los grandes retos, ni siquiera son un tema de grandes recursos. Mira, aquí se hizo, por años se hacía falta un instrumento, hicimos la ley de residuos sólidos, que dicho sea de paso, comenzamos a tener un marco jurídico. Si uno mira, fíjate que a lo que más enfoque ha tenido el fideicomiso. Sí. Que dicho, bueno, fue una creación mía, lo debo decir así porque es la verdad, porque cuando la ley estaba, yo dije, no pueden hacer una ley que no tenga fuente de financiamiento para pagarla. ¿Quién paga la basura que tiramos todos? ¿Quién se va a continuar teniendo eso? Lo mismo, pero la ley es un sistema de valorización de los residuos, de una mirada de que pasemos del caos a la industria. Pero el sector privado tiene una responsabilidad grande en esa logística, porque, por ejemplo, la ley establece la responsabilidad extendida del productor, que es que asimismo como... que aquí yo tengo a Susi que trabajó en Nubi y ella sabe de la batalla Susi, que representa Domingo, esto. cada vez que terminamos el programa, Susi recoge todas las botellas plásticas y se las lleva. Botellita que usted ve ahí, Susi. Claro, porque mucha gente dice... Pero todos los días, insistentemente. Entonces, por ejemplo, esa es una de las herramientas que ha ayudado que los países desarrollados, el comercio desde la industria hasta el último eslabón entienda que los envases, que son una forma de vender su producto y que ellos pagan por tener estos envases y ponerle su marca, tienen que regresar a una forma de regresar a la industria. Y que no siempre es lo suficientemente atractivo recoger una botellita de esta, ni 1000 botellitas de esta, porque económicamente no son atractivas para una persona destinar ese tiempo, salvo que sea un acto de amor al medio ambiente. Pero no puede ser solo un acto de medio ambiente, es un negocio, tiene que ser una actividad productiva que le pagan a usted por su esfuerzo en el nivel de cada uno. ¿Cómo debería hacerse eso? Y ahí venía mi pregunta, porque hay un reto. En mi paso por este sector veía que la gente, como usted señala, no se motivaba al menos que recibiera algo a cambio, y el proyecto al cual yo pertenecí, pues no daba beneficio económico a quienes recolectaban este producto. ¿Cómo pueden hacer las empresas o la coalición de empresas que no siempre pues ven como algo que les va a ser retribuible a ellos esta gestión? Porque la gente lo primero que te dice es, ¿y cuánto hay para mí por yo hacerte esta labor? Ahí quiero ir para irnos
a la propuesta de ley, que es uno de los puntos que he estado revisando, que creo que le faltan 2 o 3 elementos que hay que agregarse, porque la mayoría de los países que más nivel han alcanzado, y obviamente que han alcanzado, porque el reciclaje es una tarea costosa, no todo el mundo que le ha llegado 100%, porcentualmente, pero sí se le ha llegado ya a un nivel de recolección de calidad y responsable. Ponte, muchos de los países, el sistema de incentivo poniéndole un valor a esto, y el otro es que tú tienes una penalidad si tú no lo entregas por tu responsabilidad de uso, como la norma lo establezca, sea que sea el ayuntamiento o sea que sea el gobierno en sentido general que establezca esa norma. Porque todos aquí somos conscientes que los dominicanos, si hay un problema, si hay un tema de nuestra cultura que es duro, es el hecho del cumplimiento de normas. Claro. Y eso es muy difícil ya en una sociedad de esta magnitud. Yo digo que el sector, uno de los indicadores más duros que nosotros estamos viviendo es la recolección de los muertos y los accidentes de tránsito. A veces miramos los muertos, pero hay todavía algo tan peor como la muerte. Los muchachos que quedan inválidos en una cama, sí, que debieron ser un factor productivo para una familia pobre, que se convierten en una carga no solo económica, hasta física para la madre, cargarlo, para que llevarlo a hacer su día a día en una casa. Y lo digo porque uno ha tenido la oportunidad de contemplar tanto esa escena en muchos lugares, que es muy duro. Y eso tiene que ver con un tema de incumplimiento de la norma, que uno no lo ve en otros países que tienen desafíos similares. Entonces, a esto hay que ponerle un valor, o le colocamos socialmente un valor, porque no tiene que ser monetario. Hay países como en México donde se hacen pequeñas pues camionetitas con productos de primera necesidad, y por cada tantos plásticos te dan que si arroz, que si aceite, que si galletas, etc. Mira, Susi, yo pienso que la moneda es el instrumento más fácil de establecer una operación más rápida. Obviamente, a lo largo de la cadena hay muchas motivaciones diferentes, sociales, culturales, etcétera. Pero ¿qué pasa? Vamos a la ley. Cuando pusimos, había una resistencia del sector empresarial, porque una de las cosas que decían, y efectivamente ese dinero se va a terminar utilizando para los fines correspondientes de establecer una infraestructura en el país para la recolección y el manejo integral de los residuos sólidos. Pero la única manera es intentarlo, porque todos los sectores que hemos ido creando en el país, siempre tenemos la duda. Los dominicanos tenemos la duda de todo, por razonable en muchos de los casos, pero no hay de otra. No hay otro que lanzarse a ver cómo funciona en un lugar y cuál es la lógica para operar un sistema integral de residuos sólidos, porque lo que no puede ser es que todo el mundo tire la basura, los ayuntamientos lo recojan, buscan un lugar que se llama botadero de basura y tiren la basura allí para que después coja fuego, lo empuje un tractor. Eso es una operación de ingeniería, de sanidad, de medio ambiente, que cuesta en todas las sociedades. Las sociedades que cuidan su medio ambiente y la salud de su gente le han puesto un costo y le han puesto una norma infranqueable, cumplible, obligado. Entonces, para eso se requiere recursos. Sí. Domingo, hay una polémica en torno a la legalización del uso del foam en la nueva ley de desechos sólidos, y dice un propio viceministro del Ministerio de Medio Ambiente de que no se puede hablar de que el foam con aditivos será biodegradable y que no hay ningún análisis técnico que fundamente esa postura que establece la nueva ley. Yo quisiera conocer tu opinión al respecto. Mira, ¿qué hacer con el uso del foam? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Es un tema complejo, porque cuando lo vimos, yo le voy a poner esto. Si ustedes se dan cuenta, yo me acuerdo como en el 96, el tema de la diarrea en niños era uno de los factores principales de muerte y de hospitalización en este país. Y digo de niños, pero yo mismo, cuando estudiaba en la universidad, 2 o 3 veces cogí salmonela. 2 o 3, es más, yo estuve interno en un par de ocasiones, con suero y todo. Porque la cadena de distribución de alimentos no tenía la sanidad, aun cuando uno fuera a un lugar a comer. Ya ustedes esos casos muy difíciles lo encuentran. ¿Por qué? Porque la cadena de distribución de alimentos, que es única,
le entregan un plato, o sea, de foam, de plástico, tú coges una cuchara que viene envuelta, te la comes, hasta un obrero se mete una funda plástica, come, lo mete ahí, ¿a dónde que está el tema? Es la disposición, cómo disponemos de eso. El foam es uno de los principales problemas como plástico. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. No pesa nada, no tiene ningún atractivo de recolección, porque yo le pregunto, busca una botella de cerveza Presidente botada, busca una latica de aluminio, etcétera. Todo lo que tiene valor tiene una parte interesada que lo extrae después del uso. Ahora, lo que no tiene valor y lo que tiene casi cero valor como el foam, entonces los fabricantes de foam que tienen grandes ganancias deben hacer un sacrificio en lo que encontramos un sustituto, porque a veces la gente, y eso está demostrado ya con análisis que se hace de la cadena de vida de un producto, que es ver cuánto es el gasto de energía para generar un producto y cuánto es el gasto de sustitución de ese producto en el mercado, que a veces estamos reclamando una cosa y el sustituto es peor que lo que queremos sacar. Entonces, obviamente, el foam a nosotros no nos es conveniente en sentido naturaleza, en sentido sanidad y costo que tiene, porque es un producto más barato. Claro. Tú le bajas el costo, si tú le das un envase que vale 5 o 6 pesos, se lo tiene que dar al producto que está distribuyendo. Como el foam es más barato, hace que el producto que tú estás distribuyendo sea más económico. Entonces, toda esa cosa hay que verla un poco desapasionada. Evidentemente que hay que buscarle una solución al foam. Mientras se le busca... Las fundas plásticas, Domingo, también tenemos el tema de las fundas plásticas de un solo uso. Eso sí ha habido ya una corriente más, porque es más fácil de sustituirla. Es mucho más fácil de sustituirla, porque nosotros mismos hemos cogido costumbre de ir a los supermercados y nos dan 1000 funditas plásticas. Eso se puede, ya está demostrado en la sociedad que las personas pueden llevar su envase a la hora de comprar, y si no, comprar uno. Pero hay como una resistencia con eso, Domingo, porque he visto que como que se avanza y se retrocede. Inclusive no hay por qué mencionar el nombre, ¿no? Pero una cadena de supermercados empieza a retirar las fundas plásticas e incentiva la compra de fundas reusables. Y cuando yo vuelvo de buenas a primeras hace unos meses, están de nuevo las fundas plásticas. O sea, hay un tema ahí también de concientización ciudadana, ¿será? No, es que tiene que ser de norma, porque ponte qué es lo que pasa. Si yo como supermercado retiro la funda plástica y después hay clientes que se retiran y yo investigo que estoy perdiendo clientela porque los clientes se sienten incómodos, que tienen que llevar los productos en una caja o tienen que traer y comprar un bolso y el cliente está interpretando que es que yo le quiero vender los bolsos para cobrarle más caro. Sí, así que piensa la gente. Y la gente dice también, y entonces después en que yo voy a botar la basura de mi casa. Correcto. Compre, no, pero ahí mismo te están vendiendo una funda, unos paquetes de funda que uno lo compra de 55 galones o de 30 galones, con lo que uno hace la recolección de basura en la casa, que además le es conveniente al camión porque tú cierres esa funda, no esa fundita chiquita que se esparcen, que después es difícil para la recolección, la logística de recolección. Entonces, tiene que ser obligatorio para todos los distribuidores, porque tú no puedes generar una competencia desleal, claro, porque alguien quiere ayudar a un tema ambiental. Entonces, por eso vengo que la ley, yo digo que la ley, el problema, podemos revisar los costos de la ley, porque yo quiero saber cuál es cuál es la proyección de recaudación que la ley, que ya mandamos a hacerlo, no lo tengo todavía, pero espero el lunes ya darme cuenta cuánto se va a recolectar con esta ley, porque necesito saber. Entonces, con la modificación. Con la propuesta de modificación, porque nosotros aquella vez trabajamos con Hacienda y sabíamos que eso lo que iba a recolectar era 2.300 millones, que no eran suficientes, pero que era un inicio. Ahora, hay un tema, porque la ley es muy clara para establecer precios, tarifas, reevaluar con las fórmulas que tienen que ser. Pero el tema de rendición de cuentas, porque esta ley establece ya algo que ha aspirado siempre la municipalidad, que es el cobro con la factura eléctrica de los residuos para generar esa cultura a nivel general. Excelente. Establece y concentrar todos los ingresos en el fideicomiso, que ya eso sería un volumen de dinero importante, y establece un 0.5% del gobierno para el pago de ese servicio, digamos, a la sociedad. ¿Cuánto representa eso? ¿Y qué menú de servicio me va a dar eso? ¿Cómo eso va a impactar la recolección del plástico?
cómo eso va a ser para el tema, que no lo veo ahí, ni el tema educativo ni el tema punitivo. Esto no se trata solo, y el tema de rendición de cuentas, que es un tema vital en un sector que siempre, la gente tiene sospecha de todo lo que manejen políticos, etcétera, pero la basura, la gente dice que lo único limpio en el sector de la basura es la basura. Sí, porque siempre porque por alguna razón, si ustedes dicen, ¿quién maneja la basura en la ciudad de Nueva York? La mafia italiana. Pero no era solo por la basura, es que el mundo de la basura permite esconder muchas cosas, incluyendo gente que se pican y no aparecen nunca y terminan en los basuros. Claro, pero no allá, la mafia rusa, en Rusia, etcétera. Ha habido como una larga tradición en el tiempo, porque ¿quién quiere bregar con basura? Porque es muy fácil hablar desde fuera. Sí. Hay que ser una persona que trabaja cargando tanque, metiendo la mano, que ahí le pone la mano a lo que tú no quieres ponérsela. Las cosas que tú te encuentras a lo largo de un proceso de recolección, obrero mal pago en nuestras realidades, que no, porque en Nueva York el chofer de un camión de basura llega en un Mercedes o llega en un carro. Uno de los mejores pagos, es un puesto difícil de alcanzar, ser el chofer de un camión de basura en la ciudad de Nueva York, un puesto apetecible. Domingo. Entonces, no es el caso nuevo. Maloliente, pero apetecible. Para el ciudadano, la ciudadana que nos escucha, ¿no? Y que no conoce mucho de estos temas. Sería importante que, a grandes rasgos lo has venido haciendo, pero de manera resumida nos indiques, a través de esta ley, cómo pudiera eliminarse los vertederos a cielo abierto improvisados que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Y te pregunto porque recuerdo, recientemente fui a Sabana de la Mar y me dolió mucho ver, que yo sé que lo conoces bastante bien, cuando uno va subiendo la loma, ¿verdad? Ese vertedero, o sea, entre tanto verdor y tantas bellezas pasa naturales. Lo mismo camino a Puerto Plata también. Óyeme, corazón, No, eso es terrible, eso es terrible que fea. Domingo, yo creo que eso nos coloca a nosotros, hermano, en la categoría del subdesarrollo. Julio, un sector cuando se ven turístico, ese tipo tú bordeando la montaña, de basura en las calles. Tú ves toda esta belleza natural que Dios le dio a la República Dominicana, y en una curva amplia, un vertedero a cielo abierto, un mal olor, un asunto que ahí yo pensé eso que tú dijiste, yo dije, wow. Todavía nos falta avanzar. En la agrégale, perdón, Domingo, agrégale la pregunta de Ernesto, lo que dijo el ministro de Medio Ambiente en la semanal, que dijo que ya en 7 años van a cerrar el vertedero de Duquesa. Bueno, pero eso de estar poniendo años, yo no se lo recomiendo al gobierno ya. Miren poniendo años. Yo creo. Y después, ¿por qué no pudimos hacerlo? Agregar a esa pregunta de Ernesto, ¿cómo funcionaría si se puede hacer, que hay modalidades? Estuve en Florida y me dijeron, mira, aquí no hay montañas. Esas montañas que tú ves basura, ahí son de basura. Las cubren y como con ciertos materiales en el tiempo se van degradando. Yo quedé sorprendida. ¿Se pudiera eso hacer para lo que dice Ernesto, eliminar esos vertederos? Para que tengamos claro, ¿cuánto cuesta la gestión en el destino final en la Florida? Entre 60 y $105 la gestión final. Yo quisiera, porque yo no he tenido la oportunidad como basurólogo de estar desde Taiwán a Japón, a todos esos lugares que se han transformado con el mismo gas, en restaurantes que son famosos, que hay que reservar, etcétera. Cualquier cosa se puede hacer, pero hay que contar con los recursos que cuestan las tecnologías de transformación de los residuos en energía, la transformación del reciclaje. Ahora, lo que sí me parece claro, y es lo que quiero ver con la ley recoge y lo fortalece un concepto que hemos tenido. Nosotros somos una isla, aquí hay 300, 400 vertederos a cielo abierto. No deben haber más de 30 lugares de destino final de basura en el país. Las grandes regiones deben tener, y hay lugares aislados como Constanza, quizás algunos municipios que la distancia de llevar pequeña cantidad a otro lugar no tiene sentido logístico. Entonces, pero la idea, eso tiene que estar en una dirección más especializada, más concentrada, con una gestión más profesional. Yo creo que la ley, como está estructurada, dará los recursos, y eso es lo que hay que discutir abiertamente. Yo sé que los empresarios están diciendo, porque esta ley es una contribución que dan según el rango de su declaración jurada en impuestos sobre la renta. Porque, por ejemplo, como estaba la ley,
una empresa como la cervecería, y lo voy a poner porque la cervecería ha contribuido mucho en este tema, pagaba 300,000 pesos anual en la declaración. Ahora, según esta ley, pasaría a pagar unos 10 millones de pesos anuales, que tampoco, me imagino que para la cervecería tampoco son los cuartos del otro mundo. Entonces, pero el tema no es solo ese. Yo creo que tiene que venir una discusión. ¿Cuál es el sistema que va a operar esto? ¿Cuáles son los mecanismos de transparencia para que estos recursos realmente generen el efecto que el país requiere de librarnos de basura y de convertir la basura en un sistema? ¿Cuáles de estos proyectos se pueden convertir en energía? Por ejemplo, yo lo digo porque, por ejemplo, Villanueva llevaron un proyecto para la zona de Punta Cana y Bávaro con tecnología que resolvían un problema con los neumáticos, que nosotros tenemos un problema también con la lluvia, los mosquitos, y la basura más biomasa para generación de energía en esos lugares. Pero muchos de estos proyectos cuesta que se entiendan a nivel local y que se le den la facilidad y que no se convierta en una presión de pillaje para los promotores de estos proyectos. Entonces, ¿cómo generamos unas licitaciones que sean abiertas, un mecanismo de supervisión, que los fondos mismos garanticen pagar, supervisarse la aplicación correcta de estos fondos? El tema educativo, que es un tema que se habla, porque no es solo un tema de la industria, cómo generar una cultura, eso cuesta un poco, están los instrumentos, pero no puede ser un tema de que al azar. Y el tema punitivo, el que viola y tire de una guagua, ¿dónde están los instrumentos para garantizar que se someta, que no pueda? El ayuntamiento que no quiera llevar al lugar que se le señale y lo termine tirando en un lugar. ¿Cómo la ley establece el encauzamiento de esas autoridades en violación de la ley? Entonces, ¿cómo fortalecemos un cuerpo que haga que finalmente un tema como el de la basura sea un tema que nosotros lo cerremos en el país, que seamos capaces de convertirnos en un referente de manejo integral de residuos y que, por ejemplo, la industria nuestra, como tiene la de México y otro lugar, termine convirtiendo estos materiales que hoy terminan botados en cualquier lugar y convirtiéndose en un problema en los drenajes, en todos los temas, vayan a la industria y generen otra oportunidad, porque la ley establece que los industriales tendrían que usar una parte de materia de resina reciclada dentro de la mezcla para producir los envases. Entonces, pero, ¿y si no cumple la industria? ¿Cómo me garantiza la supervisión, la inspección de que eso no sea una letra muerta más y que esta ley finalmente, como la ley de seguridad social, que aunque estamos pidiendo muchos reclamos y muchas cosas que hay que modificar, es una realidad en la sociedad dominicana para las empresas, para muchos sectores? Entonces, ¿cómo esta ley finalmente, que está aspirando a dotarse de los recursos necesarios, no se queda solo en un tema económico, sino que se convierta en un tema que resuelva y movilice a la sociedad, Domingo, con el tema de residuos? Y en cuanto a lo que es lo que viene desde el extranjero, porque, por ejemplo, una vez tuve la experiencia de un acuerdo que se había hecho en la República Dominicana en un momento donde la tecnología estaba empezando. Entonces, bueno, se veía bien que se recibieran computadoras de otros países. Luego me tocó a mí, como luego que se hiciera ese acuerdo, como 10 años después de ese acuerdo, a mí me tocó estar en el área que recibía esas computadoras y yo, bueno, yo hice ese pleito hasta que por fin no nos mandaron una computadora más. ¿Por qué? Porque eran computadoras recicladas que no nos funcionaban ya como nosotros, como sociedad, 300 computadoras al año, que además tú no podías, como eran de diferentes marcas, tú no podías hacerle, vamos a decir, lo que se dice una clonación completa de los software, o sea que era un tema problemático. Esas son medidas que toman los países asiáticos para buscar países que sirvan de zafacón. Y lo mismo está pasando con el tema de la ropa, que tú ves que están donando y donando porque hay una sobreproducción mundial y ya tú no ves, esto era un país que hace, qué sé yo, 40, 50 años la gente andaba de calza. No, así, ahora no, ahora tú no ves gente de calza, tú ves la gente con su pinta entera. Entonces, sobre ese tema, la ley contempla también decir, mira, nosotros no vamos a poder recibir porque es que hay una importación de temas de paca y todo ese tipo de cosas que de alguna manera u otra también impactan en el medio ambiente. Mira, la ley tiene un rango de establecer productos que son prioritarios y que tienen un manejo especializado, que requieren una permisología especial del ministerio y un plan
de gestión de los residuos, de los desperdicios, de los que se han beneficiado con esa gestión. Entonces, hay productos en el que hay que establecer control, precisamente por eso mismo que tú señalas. Ya nosotros hemos vivido la experiencia. Una vez aquí se trató de introducir lodo cloacal. Una vez se introdujo algo en Samaná y eso armó una crisis en el país. Una vez se quisieron entrar unos lodos en Oviedo. No hace mucho se planteó de nuevo ese tema y evidentemente... ¿Cuántas cosas? Lodo cloacal. Un lodo, pero se dice que tenía probablemente desperdicios radioactivos, etcétera. Sí, pero eso yo creo que una vez lo quisieron llevar para Haití también. Bueno, lo cierto es que eso se colocó en la ley de una manera, es más, se colocó en la Constitución, yo creo, hasta en la Constitución lo llevamos para no aceptar ese tipo de, digamos, de probabilidad, porque ofrecen grandes sumas de dinero a gente para que le manejen eso. Entonces, señores, la ley establece claramente la especialización, los productos especiales, cómo deben manejarse y qué permiso requiere. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo, porque es un tema que siempre los gestores medio ambiente y otros gestores, inspectores, tú dices lo digo en el ayuntamiento, en planeamiento urbano, los inspectores que tienen que inspeccionar no tienen vehículo, a veces es el mismo ingeniero que va a hacer la obra que lo busca. Entonces tú tienes, este fondo, no lo veo claramente, tiene que establecer un % para la estructura educativa y la estructura de persecución a la violación, porque sin esa pieza tú no creas cultura. La cultura es un resultado de crear un cambio de conducta y de práctica que no solo va a tener la dimensión económica, tiene que tener una dimensión jurídica y de castigo por incumplimiento y una labor de autoconvencimiento, de convicción propia de que eso vale la pena y que es mi contribución y es mi obligación. Domingo. Y todos estos elementos, con lo que veo de la modificación que está en la ley anterior, pero cuando veo la distribución de los recursos que he visto hasta ahora, todo está dirigido solo a los que gestionan los residuos, a los que manejan eso, a la parte comercial. Y no son los únicos actores, hay unos actores sociales, hay unos policías, así como mismo hablamos de la reforma policial para la seguridad. Necesitamos que el cuerpo encargado de llevar a cabo esa tarea tiene que contar con los recursos y es la ley que tiene que otorgárselo a los fines de poder cumplir esos elementos. Yo quiero aprovechar la presencia de Domingo, si lo permite producción, para que hablemos un chin de política, porque Domingo es político. Y hemos abordado, tenemos ya como 30 minutos hablando sobre el tema de medio ambiente, que es muy importante y qué bueno que Domingo está ahí arrojando, ¿verdad? Arrojando luz. Ahora, Domingo, generaron muchas polémicas, unas declaraciones que tú diste hace poco tiempo, ¿verdad? En torno a tu manifestación política, tu simpatía que tú las expresaste en torno a la figura del senador de la capital, Omar Fernández, y que ibas a hacer una serie de activismo y de trabajo para promover a Omar Fernández como posible candidato a la presidencia de la República, y eso generó mucha acritud en la fuerza del pueblo y serios cuestionamientos hacia ti. ¿Mantienes esa postura o ya estás, diríamos, que en otra tesitura? Bueno, yo creo que el ambiente político indica que Omar va a ser el candidato. ¿Cómo? Entonces, yo creo que lo que hay que seguir trabajando. Porque, mira, la oposición, encontrar a alguien que lo pueda unificar para hacerle una propuesta al país, que yo creo que eso es lo fundamental. Ya uno va mirando, independientemente de lo que el gobierno quiera manejar, se va viendo ya un cambio de opinión de la gente, pero esa opinión está un poco dispersa. Encontrar a alguien que pueda unificar las diferentes maneras de ver de la oposición, esa va a ser la gran tarea. Yo creo que Omar sigue reuniendo las cualidades, de mi punto de vista, para esos fines. Obviamente hay incógnitas sobre Omar que tendrán que cumplirse. Yo el tema de la opinión que tienen en el marco de su partido la respeto. Yo soy hoy independiente, que ahora circunstancial. Lo digo circunstancial porque he sido un militante político y espero seguir siendo militante político. Hacia allá me voy a dirigir y habrá su momento en que asumiré de nuevo ese rol. Pero ahora tengo la libertad de opinar según lo que veo, lo que creo.
Yo creo que Leonel tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver cómo se tiene que proyectar el futuro, pero yo creo que realmente encontrar una figura en un medio tan difícil como el que tenemos, que pueda ser un factor de unificación. Y yo lo digo porque Omar ya lo demostró. Nosotros hicimos en las elecciones pasadas una alianza. Y lo que dicen que él está muy joven, Domingo. Bueno, dicen que está muy joven, que tiene que esperar 20 años. A eso mismo le dijeron a Nayib Bukele y le dijeron a Lionel en el 96. Ay, Julio Neto. A Lionel le dijeron Julio el Neto. pollito, porque habían otras figuras. Yo lo que te digo, Omar tiene unas incógnitas. Él tendría que demostrarle al país en los meses por venir cuál es su visión y cómo él manejaría la economía dominicana, cuál equipo, etcétera. Hay unas tareas que él tiene por delante. De todas maneras, él está comenzando a hacer su tarea en el Congreso. Hemos visto su desempeño. Cuando vino la reforma fiscal, creo que fue el político que mejor rol jugó, uniendo a los sectores y permitiendo que fluyera la opinión de diversos sectores en un foro, en la manera en que ha encaminado su tarea. Entonces la gente está ahí. Yo creo que todos pudiéramos tenerlo. De joven pudiera ser relativo. Si el país entrara en una crisis, todos indicáramos que debe venir una persona que tenga experiencia y probablemente Leonel sería el más adecuado para eso. Si el país no tiene una crisis, la gente, yo lo siento más en la dirección de continuar con la nueva generación. Y eso estarán ahí los números. No es el deseo de Domingo Contreras en particular, ni de un dirigente. Uno siempre puede querer algo. A veces uno quiere algo y no puede ganar con eso. Yo diría, si los rezo ahora, que es un equipo que los dominicanos seguimos mucho porque los dominicanos lo sacamos de un malvado, de la maldición, como se decía, y Pedro Martínez y ese grupo, si los rezos no han podido ganar en los próximos años, le dijeran que vuelve el equipo otra vez, Pedro Martínez a pichar, volviera David Ortiz, no pueden. No, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros necesitamos un equipo. Domingo, pero eso lo jubiló. Pero no es lo mismo la edad deportiva que la edad del político. No, estamos de acuerdo, porque tú miras en Estados Unidos, porque todo es relativo. Mira, en política la edad no necesariamente es un tema, no un factor. Mira Donald Trump. Bueno, mira Estados Unidos, el mundo anda buscando gente también con experiencia. Entonces depende de la coyuntura que estemos. Yo lo que digo es, en el marco de la coyuntura que tenemos todavía hoy, eso puede cambiar. Claro. La oposición necesita a alguien que lo pueda ser un punto de agruparlo, de unificarlo. Tiene mucho sentido, Domingo, pero la oposición también está conformado por diversos partidos, cada uno con sus intereses particulares, y vemos un PLD, me gustaría saber tu opinión en ese sentido, en donde todavía hay dirigentes saliendo, ¿no? Vi ahí a Minaya recientemente. Sí, también, y el exdiputado la semana pasada, que me llamó la atención lo de Minaya, porque él era ultradanilista, no sé qué pasa ahí. No, yo lo digo sanamente. Cambiaron las circunstancias. Ya parece que no está restablecerlo, pero me gustaría saber tu opinión, Domingo, en torno al PLD, ¿cómo lo ves? O sea, vislumbrar el futuro de Omar hasta cierto punto es relativamente sencillo, porque se ha aposentado en la cabeza de mucha gente el futuro de ese joven. Y qué bonito que así sea, todo político desea que lo aspiren. Pero el PLD se ve como con más incertidumbre. ¿Cómo lo ves? No, tú lo has señalado. El PLD es un partido que tiene por delante reencontrarse y está haciendo su esfuerzo. A la oposición le conviene un PLD fuerte, no un PLD débil, pero el PLD tiene que resolver muchas incógnitas. Un tema que yo, desde que estuve en el comité político, señalé que el PLD tiene mucha agenda. Y todavía, cuando abro las cartas, lo veo en lo mismo. Es decir, veo en el PLD 3 o 4 agendas que no son la agenda del partido en la búsqueda de un triunfo, porque uno fue parte de eso. Entonces, son agendas particulares. Entonces, ese es un tema que el PLD tiene que resolver. Está haciendo su esfuerzo, pero en definitiva, mira qué es lo que pasa. Y yo lo digo comenzando con mis hijos. ¿Son militantes? No. Pocos siguen a su padre, pero tienen sus propias opiniones. Y no te votan ni que por todo lo que tú te digas. Te pueden acompañar con este voto, pero tienen su voto independiente para el diputado, tienen su voto allá. Entonces, lo que estamos en una generación nueva, donde cada vez la militancia política es menor, un 25%, y probablemente bajando. Sí. Entonces,
tú tienes un electorado con una mayor libertad, con una mayor clase media, que sabrá cómo moverse, porque aquí, yo siempre lo digo, el partido más grande que hay en República Dominicana se llama el gobierno, con los programas sociales. Fíjate que a veces creemos, los que estamos en el gobierno, que ese partido, no, ese es el partido de la militancia clientelar y social que todavía tienen el rasgo de la política dominicana, ese peso. Ahora, aquí ya hay una clase media con una opinión más libertaria respecto a su voto, a su interés y la interpretación de la coyuntura política que no la dirigimos ninguno de los militantes políticos. Entonces, hay que ir esperando cómo se va a ir desenvolviendo ese debate. ¿Por qué? Porque estas son elecciones que tienen una particularidad, por más que el PRM quiera. Es una elección en donde tú vas a hacer una transferencia de un presidente a un nuevo presidente. Sí. Aquí el único que fue exitoso en eso fue Leonel Fernández, cuando le transfirió a Danilo. Todas las transiciones aquí en el país han tenido problemas. Hay problemas y de todas maneras el que asume no le es tan fácil cohesionar el 100% de su partido. Por lo tanto, esta es una oportunidad de oro que tiene la oposición, porque no es que tienen que unificar el 100% de la oposición. Con que haya un candidato que tenga la expectativa de que puede ganar esas elecciones, va a reunir, obviamente, un radio de la oposición importante y ya después ver cómo la batalla electoral se celebra y cómo va el desenvolvimiento económico. Por ejemplo, yo te digo a ti algo que yo veo. Tú dirás, aunque la oposición atacamos mucho al presidente, el presidente sigue manteniendo un nivel de aceptación importante. Pero ¿qué comienza a verse del presidente? La gente comienza a decir, wow, ¿y cuántos millones que ha cogido este gobierno prestado? 42,000 millones. Puede decir, bueno, fue para que el país no se cayera, para reactivarlo. ¿Y qué has hecho de las obras que el gobierno dice? Ninguna obra convence a la gente. Tú dices, la línea del metro hacia los Alcarrizos, la gente la ve de mala calidad. Oye, lo que te digo. Yo te digo, la gente quisiera, si el presidente mañana a la apertura va a ganar todos los aplausos del mundo. Es una obra fundamental e importante. Pero no convence. La obra, es decir, no convence. Agarró el kilómetro 9 y anunció una obra, no convence. Se está haciendo un peaje. Después que nosotros logramos hacer una metodología de peaje, que se hacía un solo lado de peaje y tú pagabas la cuota completa, si es 30, 60 y el otro lado libre. El peaje lo hicieron doble. ¿Para qué ese gasto? Si eso se había demostrado que no era necesario porque te interrumpe el tránsito. Si tú en un lugar que no hay ningún otro sitio por donde irte, puedes pagar el peaje. ¿Por qué tenemos que cambiar la metodología para hacer cosas más costosas que no convence? Entonces, la obra del presidente no convence todavía, por lo menos en este momento. No sabemos si a lo largo de los 3 años Luis va a hacer algo que sea. Entonces ahí se abre una brecha. La gente quiere. Y como quieren, no es que va. En el PRM ahí no se sabe cuántos aspirantes. Pero cómo van a aglutinar el partido. Pero que en el PLD también hay como 8. Hay uno definido, Susi. Pero que la República Dominicana ya tiene otro estándar. La gente aspira a que este país dé un salto en varios de los temas fundamentales. Entonces aquí tiene que venir. El presidente vino con una visión que la está ejecutando. Ahí estaba con el Consejo de la Magistratura. Bien. Pero no es suficiente. No ha tocado muchos sectores que todavía siguen que se esté en deuda con ellos. Y ahí va a haber una oportunidad de encontrar a un candidato que pueda interpretar y ser creíble y conectar. Y si logramos, yo digo, hasta ahora puede que aparezca otro, pero hasta ahora el que yo veo que va por el carril de adentro, para decirlo, es Omar Fernández. Es lo que yo veo. Saluda a nuestro amigo Omar. Un abrazo, bueno, Omar. Domingo, muchísimas gracias a por ustedes. estar con todo este equipo de Rumbo de la Tarde. Gracias, Señores, Domingo. nos vamos con